Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos una obra de 60 por 40. Está pintada con el arte fluido base. Todo lo que estáis viendo está hecho a base de globo, plástico y un pincel. Aquí la obra está seca. Le di con el color negro en los bordes para marcar los bordes, para que quede la obra bien perfecta. Entonces, fijaos, mi gente, ahora, una vez la obra está seca, le damos una capa de barniz. Entonces, antes de barnizarla, voy a escribir aquí, voy a firmarla con mi nombre, con un palito. Lo estoy haciendo con un palito de madera y así ya tengo la obra lista para barnizar. Ahora, mira lo que voy a usar. Un barniz brillo. ¿Ok? Son botes que los compro en las tiendas de los chinos. Vienen con un precio económico. Aquí dejo 20 o 30 centímetros y voy a barnizar. Fijaos bien en la obra, en los tonos de la obra, mi gente, por favor. Aquí nada más pasar el barniz. Mira, de esta forma, derecha a izquierda, y pongo bastante bien. Y fijaos aquí, mi gente, cómo van a cambiando los tonos, las texturas. Fijaos bien. Espero que mi gente que se fijan en la obra antes de barnizar y cómo va a ir cambiando. Mira aquí, ya empieza aquí, fijaos, los tonos, aquí que se ven, míralo. Hay más tonos que salen, reviven los colores. Y aquí, donde eché algo de naranja y no se ve. Entonces, cuando estaba aún no estaba seca la obra, se veían los tonos. Cuando se seca, bajan los tonos. Y después, con un barniz, míralo, voy pasando bien, y van a saltar, van a revivir los colores. Esto es la magia del arte fluido base. Siempre, desde que empezamos con la obra, empieza la magia y no acaba aún cuando se seca la obra. No. Hace falta darle una capa de barniz y se reviven los colores. Míralo, le doy bien, una capa bastante. Entonces, aquí, cuando ya he hecho bastante barniz, se crea una bruma. Entonces, tengo dos opciones. Dejarla al aire libre y una hora ya se seca bien y se quita esa bruma. Si no, con una pistola de fuego lo estoy haciendo para que se seque antes. ¿Ok? Y se ve bien el efecto del barniz. Por favor, decidme vosotros. Aquí los tonos, ¿cómo se ven? Míralo, por favor, después de barnizar la obra. Aquí, esta técnica, mi gente, siempre digo, y vuelvo a decirlo, es mágica. Desde que empieza. ¿Acordaos? Bien, la técnica del arte fluido base tiene tres etapas importantes. Las bases. Hay diferentes bases para esta técnica. Trabajamos sobre un tablero de madera MDF como este caso. Trabajamos sobre el lienzo, solo hay que preparar el lienzo. Trabajamos sobre plástico adhesivo. Trabajamos también sobre cristal. Trabajamos sobre cerámica. Trabajamos sobre papel de fotografía. Todos estos son bases para trabajar esta técnica. Los materiales, pintura acrílica diluida en agua o pintura del puring. Y después usamos plástico, usamos globo, el hilo, la goma de eva, el dedo. Bueno, hemos usado muchas bases para trabajar, materiales sencillos, básicos para trabajar. Y el acabado es otra cosa. Una capa de barniz y ya gana la obra una capa que parece cristal, mi gente. Aquí no hace falta echar resina. Fijaos, mi gente, por favor. Otra obra. Le echas una capa de barniz como lo visteis en este tutorial y gana una capa de resina, que parece resina, y se protege la pintura, se reviven los tonos y queda algo espectacular. Quedamos con estas bellezas, mi gente, y hasta la próxima, que hay mucho más.